Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Muy bien, entonces vamos a seguir con la solución de este ejercicio, el ejercicio número 1 de programación lineal usando el método de la doble fase. Bien, en el video anterior habíamos llegado hasta este tablero, ¿cierto? Que habíamos dicho que ya era el óptimo en la fase 1. Bien, entonces recordamos pues que este tablero sale como consecuencia de minimizar una función r sub 0 igual a la sumatoria de las variables artificiales r sub 1 y r sub 2. Bien, pero el problema original es maximizar, vamos a ponerlo nuevamente por aquí, maximizar z, que es igual a x sub 1 menos 2x sub 2 más x sub 3 más 3x sub 4. Bien, lo que vamos a hacer es poner todo lo que está en el segundo miembro aquí en esta igualdad al primer miembro. Vamos a llevarlo al primer miembro, nos quedaría así: z menos x sub 1 más 2x sub 2 más o menos, en este caso, x sub 3 y menos 3x sub 4 igual a 0. ¿Sí? Vamos a poner por aquí igual a 0. Bien, además habíamos dicho pues no que ya de este tablero solamente bueno, vamos a tomar cierta parte, ya no vamos a tomar, por ejemplo, ya no vamos a tomar toda la fila de donde está r sub 0, o sea, esto ya no iría esta fila, ¿sí? Tampoco vamos a tomar las columnas donde van las variables artificiales, ahí lo vamos a tachar ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Fíjense, vamos a poner las restricciones ahora, vamos a replantear este ejercicio, vamos a poner que ahora está sujeto a, fíjense, las restricciones serían las siguientes, sería, fíjense, 3 medios de x sub 1, 3 medios de x sub 1, más 3x sub 2, nos estamos fijando aquí en esta fila, ¿cierto? En esa fila, más 3x sub 2, más 0x sub 3, más 0x sub 4, menos 1 medio e sub 1 más s sub 1, eso va a ser igual a 10, ¿cierto? Igual aquí a 10. Bien. ¿Qué otra restricción habría? Fíjense, otra restricción. A ver, nos fijamos ahora en esta fila, donde está x sub 4 como variable básica. Bien, tendríamos 1 medio x sub 1, ¿cierto? Más x sub 2 más x sub 4 menos 1 medio nuevamente de e sub 1, listo, eso va a ser igual a 4. Bien, y finalmente pues, ¿qué otra restricción habría? Habría también la restricción, y ahora nos fijamos en esta fila, ¿cierto? Nos fijamos en esa fila, tendríamos 1 medio de x sub 1, ¿cierto? Menos 2x sub 2, luego tendríamos más x sub 3, ¿cierto? Luego tendríamos más 1 medio de e sub 1, ¿sí? Eso sería igual a 2, ¿cierto? Muy bien, además habíamos dicho pues no que vamos a hacer una nueva tabla y ya no vamos a necesitar lo que hemos marcado ahí con líneas, ¿cierto? No vamos a necesitar la fila de r sub 0, ni tampoco las columnas donde van las variables artificiales r sub 1 y r sub 2. Bien, vamos entonces con nuestro cuadro. Muy bien, entonces aquí, fíjense, aquí tenemos nuestro cuadro. Sí, en el cuadro, fíjense, lo que hemos sacado es la fila donde está r sub 0 y la vamos a reemplazar con una fila donde está ahora z, ¿cierto? La vamos a reemplazar ahí. Además, pues, se mantienen las variables x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, e sub 1, s sub 1, pero r sub 0 ya sale, pues esa variable sale y entra z, pues, ¿no? Además, las columnas, ¿cierto? Donde estaban las variables artificiales también salen. Y obviamente la fila donde estaba r sub 0, pues no. Lo demás se mantiene todo igual. Bien, ahora vamos a completar este cuadro. Vamos a pasarlo por aquí. Vamos a pasarlo por aquí. ¿Cierto? Faltaría completar la fila. Vamos a llamar f sub 0.
donde están los coeficientes de la función objetivo, que en este caso ya vamos a utilizar z, pues, ¿no? Como función objetivo. Fíjense, entonces nos fijamos aquí, ¿cierto? Esta es nuestra función objetivo. El coeficiente de z aquí sería 1, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí con negrita. Sería 1. Aquí sería en x sub 1 menos 1, en x sub 2, 2, en x sub 3 menos 1 es el coeficiente, en x sub 4 menos 3 es sub 1, 0, es sub 1, 0 y la solución 0. Bien, vamos a poner en un cuadro esa fila, ¿sí? Vamos a poner ahí en un cuadro esa fila que es de la función objetivo z, pues, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. Muy bien. ¿Qué observamos aquí? Fíjense. Observamos que las variables básicas, las variables que están en la base, son s sub 1, x sub 4 y x sub 3, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, en la función objetivo, los coeficientes de esas variables son, para s sub 1, 0, para x sub 4 es menos 3 y para x sub 3 es menos 1. No puede ser, tienen que tener coeficiente 0, ¿cierto? Si están en la base, si son variables básicas, esos coeficientes deben ser ceros. Entonces ahí tenemos que hacer una modificación, ¿cierto? Tenemos que modificar allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esos coeficientes sean 0? Observen. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. A la fila f sub 0, vamos a copiar aquí los coeficientes de la fila f sub 0, ¿sí? Le vamos a sumar tres veces la fila f sub 3 sería en este caso, estoy poniéndole ahí numeritos, la fila f sub 3, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar por 3 la fila f sub 3. Tendríamos 3 por 0, eso nos da 0. 3 por 1 medio nos da 3 medios. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0 aquí. 3 por 1, 3. 3 por menos 1 medio, menos 3 medios. 3 por 0, 0 nuevamente aquí. Y 3 por 4, 12 aquí, ¿cierto? Muy bien, sumemos esto. Sumemos todo esto. Si sumamos, ¿cierto? Nos quedaría 1. Aquí 3 medios menos 1, eso nos sale 1 medio. Luego tendríamos 5 aquí, menos 1, 0 aquí, menos 3 medios, 0 aquí y aquí 12. ¿Cierto? Fíjense, esta sería nuestra nueva fila f sub 0. Pero también tenemos que hacer, recuerden, tenemos que hacer que x sub 3 tenga coeficiente 0 aquí en la función objetivo, ¿sí? O sea, aquí debe ser 0 ahí donde estoy. Vamos a poner ahí resaltado mejor. Aquí debe haber un 0, igual que en x sub 4. En x sub 4 ya le hemos puesto 0, ¿no? Ya le hemos vuelto 0, miren, ahí. Pero nos falta en x sub 3, ¿cierto? Nos faltaría en x sub 3. Esos dos tienen que ser 0, puesto que están en la base. Además, ese sub 1 también está en la base, pero ya es 0 ya, ¿no? Entonces no nos preocupamos por ese sub 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, fíjense, aquí tenemos menos 1. Lo que vamos a hacer es ahora sumar la fila 4, ¿sí? La fila 4, vamos a ponerla por acá. Y vamos a copiar los coeficientes de la fila 4, que son 0, 1 medio. Tenemos aquí menos 2, aquí tenemos 1. Aquí tenemos 0, tenemos 1 medio aquí, 0 aquí y 2 aquí, ¿cierto? Vamos a sumar eso, vamos a sumar. Bien, sumamos por aquí. Sumamos, tendríamos 1, 1 medio más 1 medio es 1, 3 aquí, 0, 0, aquí tendríamos menos 1, ¿cierto? Luego tendríamos 0 y aquí 14. Y estos valores los vamos a poner en f sub 0, en una nueva tabla. Bien, entonces vamos con una nueva tabla por aquí, vamos a copiarla por aquí. Ahí está nuestra nueva tabla. Listo.
y vamos a poner estos nuevos valores, pues, ¿no? 1, 1 aquí, 3, 0, 0, menos 1, 0 y 14, ¿bien? Y vamos a borrar ya lo de arriba. Vamos a borrar todo esto que está acá arriba. Vamos a borrarlo. ¿Sí? Y vamos a traer para arriba toda esta tabla. Ahí la tenemos. Muy bien, ahí tenemos, ¿cierto? Entonces con esta tabla ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces recién aquí empezaría pues la fase 1, ¿cierto? Recién empezaría aquí, perdón, la fase 2. Recién empezaría la fase 2. Bien, entonces, ¿qué observamos aquí? Nuestro problema, recuerden, es de maximización, ¿cierto? Si nuestro problema es de maximización, entonces en nuestra fila de la función objetivo, que es esta de aquí, vamos a ponerla encerrada en rojito. Nos faltó ahí. Vamos a hacerla más grueso. Ahí, esta es nuestra fila de nuestra función objetivo, ¿verdad? ¿Quiénes son las variables no básicas? Según nuestro criterio de octamilidad, ¿cierto? ¿Quién tendría que entrar a la base en un problema de maximización? Entonces nos fijamos en los coeficientes de esas variables no básicas, ¿cierto? Y nos fijamos que el mayor negativo, en este caso, es menos 1, ¿cierto? En la función objetivo z, que pertenece pues ese coeficiente a e sub 1, ¿cierto? Que es una variable de exceso, ¿cierto? Entonces ahí ese tendría que entrar a la base, ¿cierto? El mayor negativo, ¿verdad? Que solamente es ese, pues, ¿no? Entonces vamos a encerrar aquí en un rectángulo esta columna, que sería la columna pivot, ¿verdad? ¿Cierto? Y ahora aplicando nuestro criterio de factibilidad para saber qué variable es la que sale. Vamos a ver qué variable es la que sale. Para eso lo que tenemos que hacer es dividir cada una de las soluciones de las variables que están en la base entre el elemento correspondiente a la columna pivot. Así, por ejemplo, 10 entre menos un medio, ¿cierto? A esto le vamos a llamar ratio. 10 entre menos un medio, esto es un número negativo, eso no lo vamos a tener en cuenta. Lo mismo que 4 entre menos un medio, tampoco lo vamos a tener en cuenta porque sale negativo. Nos quedaría 2 entre un medio, ¿cierto? 2 entre un medio, lo cual es igual a 4, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos nuestra fila, que sería la fila pivot. Muy bien, nuestro elemento pivot entonces estaría en las intersecciones de la fila pivot y la columna pivot, ¿cierto? Muy bien, entonces nuestro elemento pivot estará ¿dónde? Será pues un medio, ¿cierto? Un medio, este será nuestro elemento pivot. Muy bien, antes de proseguir con el siguiente cuadro, pues donde convertimos ese un medio a 1, vamos a verificar, ¿sí? Vamos a verificar, vamos a subir un ratito. Y fíjense, voy a copiar nuevamente lo que es la función de maximización. Nuevamente lo voy a copiar. Ahí está, esa es nuestra función de maximización, ¿cierto? Vamos a verificar, pues, ¿no? Vamos a verificar. Fíjense, según este tablero, nos ha salido que S sub 3 vale 2 y X sub 4 vale 4, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar en Z, pues, ¿no? Z será igual, entonces, X sub 1, 0, porque no está en la base, menos 2X sub 2, que también vale 0, no está en la base, ¿cierto? Nos quedaría más X sub 3, que vale 2, más 3 por X sub 4, que vale 4, ¿verdad? Ahí está en la solución, en la columna de la solución. Eso nos da 14, y efectivamente es 14 lo que tenemos aquí en la solución de Z, ¿verdad? Muy bien, eso quiere decir que estamos avanzando bien. Muy bien, voy a borrar entonces nuevamente todo esto por aquí. Vamos a borrar, y ahora sí, vamos a traer un nuevo cuadro. Bien, ahí está nuestro cuadro. Vamos a subir un poquito. Bien, entonces habíamos dicho que esta es la fila 0, fila 1, fila 2,
fila 3. La fila 3 es nuestra fila pivot, pero debemos hacer ese elemento pivot que es un medio, debemos hacerlo 1. Para eso vamos a multiplicar por 2 toda nuestra fila pivot, ¿cierto? Además habíamos dicho que la variable de entrada es e sub 1, mientras que la variable que sale es x sub 3, ¿cierto? Lo demás se mantiene. Muy bien, listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar toda la fila 3, pues, ¿no? Por 2. Entonces sería 2 por 0, eso nos da 0. 2 por 1 medio nos da 1. Menos 4 aquí. 2 por 1, 2. 0 aquí. 2 por 1 medio es 1. 2 por 0, 0. Y 2 por 2, 4 aquí, ¿cierto? Muy bien. Ahora lo que corresponde es hacer los demás elementos de la columna pivot 0, ¿verdad? Este es el elemento pivot ahora. Este debe ser 0, 0 y 0 acá también, ¿cierto? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces vamos a subir un poquito y vamos a empezar con la fila f sub 0. ¿Sí? Entonces copiamos todos los elementos de la fila f sub 0. Vamos a hacerlo por aquí, ¿cierto? De la tabla anterior, que en este caso es 1, 1, 3, 0, 0, menos 1, 0 y 14, ¿cierto? Entonces, fíjense, entonces vamos con la fila 3, que es nuestra fila pivot, ¿cierto? Nuestra fila pivot, ahí lo tenemos, es esta de aquí, ¿verdad? Donde ya hemos transformado el elemento pivot a 1, ¿cierto? Es 0, 1, menos 4, 2, 0, 1, 0 y 4. Vamos a sumarlas. Vamos a sumar estas dos filas, ¿cierto? Entonces sumando tendríamos aquí 1, 2, ¿cierto? ¿Qué más nos queda? Menos 1, 2, 0, 0, 0 y 18. ¿Cierto? Entonces todos estos elementos de aquí van a ir en la fila f sub 0 de la función objetivo. Sería 1 aquí, 2, menos 1, 2, 0, 0, 0 y 18. Fíjense que la solución óptima mejoró, ¿verdad? Sí, entonces vamos ahora, vamos a borrar aquí y vamos a borrar, ¿cierto? Y ahora lo que corresponde es hacer 0 aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces eso corresponde a la fila 2. Perdón, a la fila 1. Entonces vamos a copiar toda la fila 1, todos los elementos de la fila 1. ¿Cierto? Aquí está, fila 1. Entonces sería 0, 3 medios, 3, 0, 0, menos 1 medio. Es ese elemento el que lo queremos hacer 0, ¿verdad? 1 y 10 acá. Entonces nuestra fila pivot, que es F3, ¿cierto? Aquí donde tenemos el elemento pivot que ya es 1, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo por 1 medio. Entonces 1 medio por F3, ¿no? 1 medio por F3. Entonces tendríamos, al multiplicar esto por 1 medio, tendríamos 0 por 1 medio, eso es 0, 1 medio aquí. Tendríamos menos 4 medios, que es menos 2. Luego aquí tendríamos 1 medio por 2 es 1, 1 medio por 0, 0, 1 medio por 1, 1 medio por 0, 0 y 1 medio por 4 es 2, ¿cierto? A continuación vamos a sumar, pues, ¿no? Vamos a sumar. Bien, sumemos entonces. Suma. Tendríamos 0, 3 medios más 1 medio, eso nos sale 4 medios, que es 2. 3 menos 2, eso es 1, 1 aquí, 0. Aquí 0, 1 y aquí 12. Y estos valores los vamos a copiar aquí en f sub 1. 0, 2, 1, 1, 0, 0, 1 y 12. Bien, vamos a borrar y ahora vamos a trabajar con la siguiente fila, pues, ¿no? Que sería f sub 2. Bien, entonces, igual como en el caso anterior, vamos a copiar, vamos a copiar todos los elementos de la fila f sub 2 de la tabla anterior, o sea 0,
Vamos por aquí mejor. 0, 1 medio. Luego tenemos 1, 0, 1, menos 1 medio, 0 y 4, ¿cierto? Y fíjense ahora, nuevamente f sub 3 lo multiplicamos por 1 medio. ¿Sí? Multiplicando por 1 medio tendríamos 1 medio por 0, eso nos da 0, 1 medio por 1 es 1 medio, 1 medio por menos 4, eso nos da menos 2, 1 medio por 2, eso es 1, 1 medio por 0 es 0, 1 medio por 1 es 1 medio por 0, 0, y 1 medio por 4, 2. Bien, a continuación sumamos, ¿verdad? ¿Cierto? Sumamos. Al sumar que tenemos, a ver, vamos a ver, tendríamos 0 aquí, aquí tendríamos 1 medio más 1 medio es 1, menos 1 aquí, 1, 1, aquí 0, 0 y aquí 6. Entonces 0 aquí, 1 menos 1, 1, 1, 0, 0 y 6. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a borrar esto por aquí para analizar ahora ese cuadrito que es la iteración 1 de la segunda fase del método de las dos fases. Muy bien, vamos a corregir aquí. Este sería fila 2, ¿verdad? Fila 2. Muy bien, vamos a ver. Vamos a analizar aquí. Observamos, fíjense, en la fila de la función objetivo los coeficientes de las variables no básicas, que en este caso serían x sub 1, x sub 2 y x sub 3, ¿cierto? Sus coeficientes en el renglón de la función objetivo son 2, menos 1 y 2 respectivamente. Bien, entonces por el criterio de octamilidad, siendo este un problema de maximización, entonces tiene que entrar el más negativo. En este caso tenemos el menos 1 como el único negativo y ese tendríamos que tomarlo, ¿verdad? Entonces esa será pues nuestra columna pivot. Ahí lo marcamos, nuestra columna pivot. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que x sub 2 va a entrar a la base, pero ¿quién va a salir? Entonces va a salir la variable básica cuyo ratio sea el menor positivo, ¿verdad? Vamos a hallar un ratio, ¿cierto? Y sabemos que para hallar el ratio, pues debemos dividir cada una de las soluciones de las variables básicas entre los respectivos elementos de la columna pivot, ¿cierto? Así, por ejemplo, 12 entre 1, eso nos da 12, ¿cierto? Luego 6 entre menos 1. Esto nos da negativo, ¿verdad? Entonces esto no lo tomamos en cuenta. Luego tendríamos 4 entre menos 4, también nos da negativo, tampoco lo tomamos en cuenta. Entonces ya tenemos que la fila pivot va a ser la fila correspondiente a f sub 1, donde está la variable básica s sub 1, que va a ser la variable que va a salir de la base. Muy bien, entonces ahora vamos a copiar un nuevo cuadro, ¿cierto? Aquí en nuestro nuevo cuadrito. Ahí está. Bien, entonces fíjense, ¿quién va a ser nuestro elemento pivot? ¿Cierto? Es donde se cruzan la columna pivot y la fila pivot, ¿verdad? Este será, pues aquí 1 será el elemento pivot, ¿cierto? Pero fíjense, ya es 1, o sea, ya no tenemos que transformarlo, ¿verdad? Recuerdan que antes, cuando salía diferente de 1, hacíamos alguna operación aritmética para transformarlo en 1, pues ahora ya no, entonces simplemente lo vamos a copiar en la tabla ahí que hemos puesto, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces aquí tendríamos ya la iteración 2, vamos a trabajar con la iteración 2, Bien, entonces decíamos pues que S sub 1 sale, entonces entra X sub 2, ¿cierto? Lo demás se mantiene, bien, Z también. Ahora, esa sería la fila 1, que será nuestra fila pivot. Ahora, ¿cierto? Vamos a copiar todo nuevamente igual, porque nuestro elemento pivot ya es 1, ¿cierto? Ya es 1 nuestro elemento pivot, aquí está. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es 0 los demás elementos de esa columna, ¿verdad? Vamos a empezar con la fila 1, la fila f sub 0, que es la correspondiente a la función objetivo. Para ello vamos a poner aquí f sub 0 y vamos a copiar todos sus coeficientes de la tabla anterior. O sea, 1, 2, menos 1, 2, 0, 0
0, 18. Y ahora fíjense, vamos a copiar nuestra fila pivot que es f sub 1, ¿cierto? Que tiene como elementos 0, 2, 1, 1, 0, 0, 1 y 12. Y vamos a sumar esas dos. Vamos a sumarlas. Bien. Vamos a hallar la suma. Suma entonces. Sumando tendríamos 1, 4, 0, 3, 0, 0, 1 y 30, ¿verdad? Y estos valores vamos a ponerlos aquí, pues, ¿no? En la fila f sub 0. 1, 4, 0, 3, 0, 0, 1 y 30 aquí. Bien, borramos. Vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar ahora con lo siguiente. Bien, entonces ahora tenemos que hacer este 0, ¿verdad? Bien, ese está en f sub 2. Entonces vamos a copiar todos los elementos de f sub 2, ¿cierto? F sub 2 tiene como elementos, vamos a ponerlo por aquí, 0, 1, menos 1, 1, 1, 0, 0 y 6. Bien, ahora copiamos los elementos de la fila pivot que es f sub 1, ¿cierto? F sub 1, aquí está, ¿verdad? Tendría 0, 2, 1, 1, 0, 0, 1 y 12, ¿cierto? A continuación vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumar. ¿Listo? Muy bien, entonces sumando, ¿qué tenemos? 0, 3 acá, 0 aquí, 2, 1, 0, 1 y aquí 18. Todos esos elementos los copiamos aquí. Aquí están. Muy bien. Y ahora pues vamos a borrar. Vamos a borrar. Borramos por aquí. Vamos por aquí. Y ahora tenemos que hacer 0 este elemento. Pues no, para eso ahora vamos a copiar, ¿cierto? Vamos a copiar todos los elementos de la fila 3, ¿cierto? De la tabla anterior. Entonces decimos fila 3 y copiamos sus elementos 0, 1, menos 4, 2, 0, 1, 0 y 4, ¿cierto? Lo que queremos hacer es este menos 4, que sea 0. Entonces nuestra fila pivot, que es la fila 1, la vamos a multiplicar por 4, ¿sí? Multiplicamos por 4, sería 4 por 0, eso nos da 0, 4 por 2 nos da 8, 4 por 1 nos da 4, 4 por 1, 4 de nuevo, 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 4 por 1, 4 y 4 por 12 nos da 48. A continuación vamos a sumar aquí, ¿sí? Entonces sumando, ¿qué tenemos? Si sumamos, tendríamos 0, 9, 0 aquí, 6, 0, 1, 4 y 52 aquí. Y eso lo vamos a poner aquí, pues, ¿no? Aquí tendríamos 0, 9, 0, 6, 0, 1, 4 y 52. Muy bien, vamos a borrar entonces aquí para analizar pues este tablero que nos ha quedado aquí en la iteración número 2. Muy bien, entonces observamos pues que las variables básicas serían x sub 2, x sub 4 y e sub 1, ¿cierto? Además, las variables no básicas que serían x sub 3, x sub 1, ¿cierto? Y ese sub 1 tienen ya coeficientes positivos en el renglón de la función objetivo. Entonces, cuando tienen ya siendo el problema de maximización y si estas variables que son no básicas ya tienen coeficientes ceros o positivos, ¿cierto? Siendo un problema de maximización, entonces eso nos indica que ya hemos concluido, ¿verdad? Bien, entonces vamos a dar la respuesta. Sería pues no que x sub 2 tendrá que ser igual a 12, x sub 4 tendrá que ser igual a 18 y la función objetivo z se maximiza con un valor de 30.